Hola, bienvenidos a la clase número 1 del profesorado de Hatha Yoga. La estructura que vamos a mantener a lo largo de todas las clases es la primera parte. Vamos a ver conceptos relacionados con la teoría de la práctica y de filosofía del yoga. La segunda parte de la estructura de la clase va a estar dedicado a anatomía. Vamos a ver anatomía de todo el cuerpo. Y la tercera parte va a estar relacionada con la práctica. Hoy vamos a ver práctica de respiración y a lo largo del curso vamos a ver práctica de diferentes posturas. Al final del curso vamos a ver ya planificaciones de clases. Entonces comenzamos con la parte teórica y el significado de la palabra yoga. Yoga es una palabra que proviene del sánscrito, que es el idioma antiguo de la India. Significa unión. ¿Unión de qué? Unión del cuerpo, de la mente y del alma. Despertar la conciencia de esa unión que ya existe, ¿no? La unión no es que el cuerpo esté por un lado, la mente está por el otro y el alma está por el otro. Somos un ser holístico y esa unión ya existe, pero no tenemos mucha conciencia de esa unión. Entonces, mediante la práctica, el objetivo es tratar de poner luz y despertar esa conciencia de esa unión preexistente. Otro de los conceptos del yoga es también despertar la conciencia de la unión del individuo y el universo, ¿no? Tomar conciencia de que somos parte y conformamos eso que llamamos universo. Y todo lo que haga va a tener un impacto sobre el ambiente. Y todo lo que suceda en el ambiente también va a tener un impacto sobre el individuo. Asimismo, todo lo que hagamos con el cuerpo va a tener un impacto en la mente y en las emociones, y todo lo que suceda o que pase por nuestra mente y emociones también va a tener un impacto en nuestro cuerpo. Por eso se dice que somos seres holísticos, integrales e integrados. Otro de los conceptos también del yoga son todos esos métodos que utilizamos para despertar esa conciencia de unión. Por ejemplo, en la práctica de Hatha Yoga, las prácticas de posturas, de meditación, de relajación, de pranayamas, que son ejercicios de respiración, también para controlar las energías internas, y ya vamos a ir viendo a lo largo del curso otras técnicas. Sobre la práctica del yoga existen muchos mitos que vamos a tratar de clarificar. Por ejemplo, que el yoga es un sistema cerrado, que es para algunos, que tengo que tener algún tipo de vestimenta o algún tipo de requisito previo. Esto no es real. El yoga es de todos y para todos. Otro de los mitos es que es una secta, un sistema cerrado, que una vez que comienzo con esa práctica, algo pasa, es un sistema raro que no puedo salir. Esto es totalmente irreal, ¿no? Podemos comenzar con la práctica y terminar cuando lo decidamos. Otro de los mitos es que está relacionado con la religión. Puede estar, pero no tiene que estar necesariamente relacionado. De manera que para realizar la práctica de yoga no tengo que tener ningún tipo de creencias en particular. Otro de los mitos es que es una propiedad particular, que el yoga, por tener nombre de algún maestro en particular o de alguna escuela en particular, pertenece a esa institución. Esto no es real, como dijimos al inicio. El yoga es de todos y para todos, independientemente de que haya algún sistema, que algún maestro o alguna escuela haya puesto su nombre. Por ejemplo, hay una práctica de yoga que es yoga caliente, que tiene un nombre de un maestro, y si se usa ese nombre, bueno, tal vez sí hay que pagar algunas regalías, pero no es el yoga tradicional. Otro de los mitos es que es una práctica solo física, y como dijimos antes, todo lo que hagamos en el cuerpo va a tener también un impacto en la mente y en las emociones. De hecho, lo que trabajamos en las posturas, además de un entrenamiento físico, también es para equilibrar
otro tipo de energías, como por ejemplo energías mentales y emocionales. Como dijimos al inicio, todo lo que hagamos en el cuerpo va a tener un impacto en la mente y en las emociones. Así, por ejemplo, si practicamos posturas de equilibrio, también van a tener un efecto en el equilibrio interno de la mente y de las emociones. Ya vamos a ver a lo largo del curso que hay posturas también que son energizantes, que van a energizar el cuerpo y la mente. Otras posturas que van a ser tranquilizantes, que también van a tranquilizar el cuerpo y la mente. Y otras que son equilibrantes. Además de otro tipo de prácticas como la práctica de pranayamas, de respiración y también de meditación. Otro de los mitos que también escuchamos muchas veces, tal vez en la antigüedad o hace un tiempo, no tan antiguo en realidad, pero hace un tiempo, o cuando empezamos a conocer la práctica del yoga en Occidente, es que es una práctica lenta, que se usa o que practican mayormente las personas de la tercera edad. Esto también es mito. Tal vez cuando éramos chicos escuchamos que nuestras madres, nuestras tías o nuestras abuelas practicaban yoga, pero en la actualidad el yoga está siendo cada vez más popular y más practicado por gente jóvenes, hombres, mujeres, que también lo usan como un entrenamiento físico, ya que hay muchos tipos de yoga que también son bastante intensos y dinámicos. Ya lo vamos a ver también a lo largo del curso. ¿Cuáles son los objetivos de la práctica? Los objetivos realmente los pone el practicante. Algunas personas se van a acercar por un entrenamiento con un objetivo de entrenamiento físico. Otras personas se van a acercar porque necesitan equilibrar tal vez las emociones o bajar un cambio, como decimos popularmente, o calmar la mente. Bueno, el objetivo lo va a poner el practicante. El profesor simplemente va a acompañar esos objetivos que trae el practicante. Como dijimos también recién, algunos practicantes se van a acercar por un entrenamiento físico o para mejorar tal vez alguna condición disfuncional del cuerpo. Por ejemplo, falta de flexibilidad, falta de elongación o falta de tonicidad muscular. Bueno, la práctica del yoga también va a ayudar a mejorar esas condiciones. Otros alumnos u otros practicantes se van a acercar también para meditar, porque les va a interesar tal vez una práctica más devocional o más introspectiva, calmar también, como dijimos recién, la mente, o tratar de buscar como un mayor contacto con el sí mismo. Y algunas otras personas también se van a acercar como o buscando un método de rehabilitación. Entonces, la práctica de yoga, sí vamos a tener en cuenta que va a haber diferentes tipos o prácticas orientadas a diferentes objetivos. Entonces, si tenemos un curso bastante heterogéneo, bueno, la clase va a tener que ser orientada también a diferentes objetivos, pero si tenemos algunos alumnos que realmente necesitan una práctica muy específica, tal vez con esos alumnos tendríamos que hacer alguna práctica más personalizada o formar una clase que esté orientado a diferentes objetivos. En la práctica del yoga existen diferentes sendas. Hay un solo camino, se dice que hay un solo camino, pero que hay diferentes sendas. Se nombra en la práctica 5 sendas. Entonces, dijimos que el camino es llegar a despertar la conciencia de la unión, ¿no? Y esas 5 sendas que se nombran en la práctica del yoga son, una es Karma Yoga. Karma significa acción sin apego al fruto. Karma Yoga. Hay otro significado también de karma que conocemos como ley de causa y efecto. Aquí nos vamos a quedar con el concepto de Karma Yoga, que es la acción sin apego al fruto. Así, por ejemplo, algunas personas se acercan o siguen esta senda de autoconocimiento para acercarse
a despertar la conciencia de unión mediante acciones que no buscan una recompensa. Por eso se dice que es una acción sin apegarse a un fruto como recompensa. Por ejemplo, vamos a poner casos muy conocidos como la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó toda su vida a ayudar a los demás sin buscar nada a cambio. Esta es una especie de karma yoga también. Es una práctica que no está necesariamente relacionada, en este caso no está relacionada con una práctica de postura en particular, ni de ningún tipo de meditación o de pranayamas o de respiración, sino que está relacionada con una acción solidaria, sin apego al fruto. Otro caso, por ejemplo, que conocemos es el de Gandhi, que dedicó toda su vida en una lucha pacífica, no violenta, para lograr la independencia de su país, de la colonia británica. Recordamos que su país de origen fue la India. Otra de las sendas del yoga es el yoga del autoconocimiento, y en sánscrito se llama jnana, jnana yoga. El yoga que busca despertar la conciencia de unión mediante el autoestudio, estudio de escrituras o textos que nos ayuden a conocernos a nosotros mismos. Otra de las sendas es el Bhakti Yoga. Se los voy pronunciando en sánscrito y también se los traduzco. Bhakti significa devoción. Así, algunas personas se van a acercar al yoga por la práctica, por interés o un mayor interés en la práctica de la meditación, o por la devoción a alguna inteligencia superior, o simplemente a la inteligencia que está en todas las cosas. Así, en la práctica del yoga se utilizan mucho la práctica de meditación, de canto o recitación de mantras, de plegarias, etc. Otra de las sendas es el yoga real o yoga mental, y en sánscrito se pronuncia Raya Yoga. Vamos a estudiar un poco también en este curso sobre el Raya Yoga. Y la quinta senda, que es en la que nos vamos a dedicar más específicamente, es la práctica del Hatha Yoga, que es el equilibrio de las energías internas. En todas las prácticas que veamos que se utilizan posturas, que en yoga se llaman asanas, lo vamos a relacionar con esta práctica, que es Hatha Yoga. Ha significa sol y Ta significa luna. Entonces es el equilibrio de las energías internas. Entonces dijimos que tenemos 5 sendas del yoga que conducen al despertar de conciencia de unión. El Karma Yoga, acción sin apego al fruto. El Jnana Yoga, el yoga del conocimiento o autoconocimiento. El Bhakti Yoga, yoga de la devoción. El Raya Yoga, el yoga mental o real. Y el Hatha Yoga, que es el Hatha físico o práctica de equilibrio de las energías internas. Muy bien. Si comenzamos hablando de algunos conceptos relacionados con el Raya Yoga o el yoga mental, también llamado por Patanjali, uno de los sabios antiguos de la India, se dice que este sabio vivió 300 o 500 años antes de Cristo. A esta práctica del yoga lo llamó Ashtanga Yoga. Ashta significa 8 y Anga, peldaños o pasos o estadios, ¿no? Este sabio Patanjali decía que estos 8 pasos seguidos en forma progresiva podían conducirnos a ese estado de autoconocimiento final, ¿no? Que en sánscrito se llama Samadhi. Patanjali nos dice que la primera práctica que tenemos que tener en cuenta es lo que él llamó yama.
y tiene que ver con algunos controles, autocontroles que tenemos que tener en cuenta para incrementar el estado de paz mental, paz con uno mismo y paz con nuestro medio ambiente. Algunos de estos consejos o sugerencias que están dentro del yama son, en sánscrito se llaman ahimsa, que significa no violencia. No violencia para con ningún ser, ni para con ningún ser animal, vegetal, ni con otras personas, y tampoco violencia con nosotros mismos. Así, por ejemplo, en la práctica de posturas, siempre respetar los propios límites, no excederse, no tener pensamientos tal vez negativos para con nuestros compañeros, mucho menos para con el profesor, y no ejercer ningún tipo de práctica que estén relacionados con la violencia o con la violencia hacia nuestro cuerpo. Por eso se dice que las posturas siempre tienen que ser cómodas y estables, no sobreexigirse. No quedarse ni en la pereza ni tampoco en la sobreexigencia. Otro de los conceptos que están incluidos dentro de este rubro de algunos autocontroles que se llaman yama es satya, que significa verdad, no mentir. Cuando mentimos, sobrecargamos también nuestra mente porque es algo que tenemos que mantener, que sostener en el tiempo y de alguna manera nos intoxica también. Entonces, no mentir en ningún aspecto y mucho menos en nuestra práctica. No autoengañarnos. Hoy es lo máximo que podemos hacer, bueno, quedarnos contentos también con esa práctica que pudimos hacer hoy, no engañarnos. Otro de los conceptos es asteya, que significa honestidad, no robar. No robar ningún tipo de objetos materiales, ni tampoco ideas o proyectos, y mucho menos tiempo. Por ejemplo, cuando hacemos esperar a alguien en una reunión, si hacemos esperar y no avisamos, le estamos robando tiempo a esa persona, que es lo más preciado que tenemos, al menos en este plano. Otro de los conceptos es brahmacharya. Brahmacharya significa no excederse. Como dijimos también recién, en ningún tipo de acciones, sino más bien ir por la línea del medio, pero en la práctica, o relacionándolo más con la práctica del Hatha Yoga, es no excederse en la práctica de las posturas. No quedarse ni demasiado cómodo o en la pereza, como también le dije recién, y no excederse tratando de evitar de esa manera algún tipo de lesiones. Y el quinto de los yama es aparigraha, que significa no acumular. No acumular objetos innecesarios ni codiciar aquello que no tenemos y que tampoco nos sirve o nos sumaría para nuestra felicidad. Este concepto de no acumular se relaciona también con objetos, pero también a objetos sutiles, por ejemplo, pensamientos, no acumular rencores, no acumular enojos, no acumular broncas. Entonces, la práctica de la meditación, del Hatha Yoga, del Raya Yoga, de la meditación, nos van a ayudar de alguna manera a tratar de evitar la acumulación de estos objetos, ya sean densos o sutiles, que no son necesarios para que tengamos una vida más liviana y feliz. El segundo de estos 8 pasos o peldaños que nos recomienda Patanjali seguir y practicar se llama en sánscrito niyama. Son algunas observancias
Como por ejemplo en sánscrito se pronuncia saucha, que tiene que ver con el orden y la limpieza. Tener algún tipo de orden y limpieza en todas nuestras acciones, en nuestro hogar, en nuestras prácticas, en todo lo que hagamos. Otro de los conceptos es santoya, que significa satisfacción o contentamiento. Si lo relacionamos con la práctica del yoga, tratar de estar satisfecho con lo que podemos hacer en el día de hoy. Hacemos la práctica tratando de que las posturas sean cómodas y estables y nos quedamos contentos con lo máximo a sabiendas, que es lo máximo que pudimos hacer hoy y que disfrutamos de la práctica. El tercer concepto de los niyama, que en sánscrito se pronuncia tapas, está relacionado con la austeridad. Tomar del universo lo que necesitamos, no excederse. Svadhyaya es otro de los conceptos que está relacionado con el estudio, con el autoestudio, con autoconocimiento. Y el quinto de los conceptos es Ishvara Pranidhana, que está relacionado con observar que hay una inteligencia en todas las cosas. Cada uno le va a poner tal vez un nombre diferente. Algunos, esta inteligencia que está presente en todas las cosas, que lo podemos ver en una planta, en un animal, en todo, en el universo, en todo el mundo, lo van a relacionar tal vez con una energía divina. Otros lo van a relacionar con alguna inteligencia más científica. Esto no es importante, al menos a la hora de la práctica del yoga. Cada uno puede mantener su creencia, pero es inevitable observar que hay una inteligencia en todas las cosas, ¿no? Entonces a este concepto Patanjali lo llamó como observar esta inteligencia, que lo llamó Ishvara Pranidhana, que hay una energía, una inteligencia que tiene una intención de crecimiento, de desarrollo, que está presente en todos los organismos. El tercero de los peldaños se llama asana, que va a ser la práctica de la postura que va a ser cómoda y estable. El cuarto de los peldaños o de las prácticas que nos recomienda, que nos sugiere Patanjali seguir en orden y progresivo, es pranayama. Prana significa energía y ayama significa control. Ya vamos a ver cuando veamos la práctica de pranayamas que hay diferentes tipos de poder controlar la energía. En el caso del yoga lo vamos a hacer mediante la práctica de posturas, pero más específicamente se llama pranayama a la práctica o el control de las energías mediante la práctica de algunas técnicas de respiración. El siguiente peldaño que nos sugiere Patanjali es en algún momento retirarnos a un lugar donde podamos estar en un estado de introspección, de poder contactar con nosotros mismos. Y a este estado lo llamó Patanjali en sánscrito pratyahara, que significa introspección. El siguiente es dharana, que significa concentración. Luego de mantener un estado sostenido de introspección, se va a dar un estado de concentración. Y si podemos sostener ese estado de concentración, que puede ser, por ejemplo, ya lo vamos a ver en la respiración o en algún mantra, o en algún objeto en particular, ya sea denso o sutil, imaginario, o sostenerlo en el momento de la práctica de una postura en particular, puede surgir o podemos pasar a otro estado superior que se llama samadhi. Antes del samadhi vamos a pasar por el estado de meditación, que en sánscrito se llama dhyana. Y si podemos sostener ese estado meditativo, podemos alcanzar este estado de autoconocimiento superior, de supraconciencia, que es el octavo de estos pasos y en sánscrito se llama samadhi.
Tal vez en la lectura de algunos libros de yoga lo podemos haber leído como lo que se llama iluminación. En la clase de Hatha Yoga podemos encontrar diferentes tipos de prácticas. Generalmente vamos a comenzar la práctica con una entrada en calor. Y en yoga lo llamamos namaskar. Significa saludo. Entonces vamos a ver a lo largo del curso diferentes tipos de namaskar, diferentes tipos de saludo que se utilizan al principio, al inicio de la práctica. Generalmente le vamos a dedicar 10, 15 minutos como una entrada en calor para luego realizar la parte o el trabajo principal de la clase. Vamos a dedicar también los últimos minutos a la relajación o a la meditación, como una vuelta a la calma. En una práctica de Hatha Yoga también podemos encontrar prácticas de pranayamas, de asanas, posturas cómodas y estables, Nidra Yoga, que es el yoga de la relajación. Podemos incluir práctica de mantras. Man significa, viene de la palabra en sánscrito manas, que significa mente, y tras de la palabra trayate, que significa liberar. Ya lo vamos a ver también cuando veamos un poquito más completo, cuando veamos práctica de meditación. Entonces la práctica de mantras está relacionado con liberar la mente de la fluctuación de pensamientos que generalmente nos conducen a un estado tal vez a veces de alteración. Entonces, mediante la práctica de mantras, la mente se concentra en un objeto o en un sonido en particular y podemos promover un estado de mayor equilibrio que nos libera de esas fluctuaciones mentales que generalmente nos quitan el equilibrio. Y también podemos incluir, obviamente, práctica de meditación. Entonces, por la clase de hoy, esto es todo lo que vamos a ver relacionado con la filosofía y con la teoría de la práctica del yoga. Ahora vamos a pasar a nuestra primera clase de anatomía. Bueno, comenzamos entonces con nuestra primera clase de anatomía. Es muy importante estudiar anatomía. Ya sé que a lo largo del curso el comentario es: profe, anatomía me cuesta, o es lo que más me cuesta, o son conceptos nuevos, salvo para aquellos que tal vez ya tengan algún tipo de conocimiento de medicina o que hayan estudiado anatomía por algunas otras capacitaciones. No se preocupen porque a lo largo del curso vamos a ir profundizando cada vez más en estos conceptos y vamos a tratar de hacerla amigable a esta anatomía de manera práctica también, como para que podamos relacionarlo con nuestro propio cuerpo a medida que vayamos estudiando diferentes músculos, tratar de ubicarlos en la zona donde corresponde, tratar de observar cuáles son sus movimientos, cómo se contraen, cómo se elongan, y van a ver que al final del curso me lo van a agradecer. Entonces vamos a partir para el estudio de los movimientos de una posición del cuerpo que se denomina posición anatómica. Es una posición ya predefinida para tratar de estudiar a partir de esa posición diferentes movimientos. Entonces, vamos a llamar flexión, extensión o inclinación lateral o torsión a los movimientos que surjan de esa posición original. ¿Cómo es esa posición? Es de pie, de frente, con los brazos a los lados del tronco, al lado del cuerpo, con las palmas dirigidas hacia adelante. Luego, cuando hagamos la parte de práctica, se las voy a también mostrar prácticamente. Entonces, de pie, con las palmas hacia adelante, a los lados del cuerpo, los pies levemente cerca o separados a la distancia del ancho de cadera, vamos a llamar parte anterior a toda la zona que esté en la zona anterior del cuerpo, parte posterior a la que esté en la zona posterior del cuerpo, zona externa del cuerpo a la que esté más alejada de la línea vertical del centro del cuerpo, y más interno
a la zona que esté más cerca de la línea media del cuerpo. Esa línea media del cuerpo también la vamos a poner a la altura del ombligo, entonces vamos a nombrar como zona superior del cuerpo a todas las partes del cuerpo que estén por sobre esa línea, y parte inferior a la zona que esté por debajo de esa línea horizontal. Otros conceptos que vamos a ir viendo también es más distal, ¿no? Que esté más alejado de la línea media del cuerpo, o proximal, más acercado a esa línea media del cuerpo. Muy bien. Algunos términos básicos que tenemos que conocer de anatomía es que el cuerpo está formado por huesos unidos por zonas que se llaman articulaciones y movidas por músculos. Entonces, para estudiar un poco de la biomecánica, vamos a tratar de separar o estudiar los movimientos del cuerpo en tres diferentes planos. Vamos a imaginar que un plano pasa por la línea central del cuerpo, que va a dividir al mismo en parte izquierda y derecha. Entonces, en ese plano vamos a estudiar todos los movimientos que podemos hacer como si estuviésemos mirando al cuerpo de perfil. Entonces, ¿qué movimientos podemos hacer si estuviésemos mirando al cuerpo de perfil en el plano que se llama sagital? Vamos a poder hacer movimientos de flexión, es decir, hacia adelante, de extensión o flexión hacia atrás. En el caso del hombro, llevando el brazo hacia adelante se llama antepulsión, y llevando el brazo hacia atrás se llama retropulsión. Luego lo vamos a ir viendo más puntualmente cada uno de los conceptos cuando veamos cada parte del cuerpo. Ahora simplemente vamos a estudiar los planos y algunos movimientos y conceptos para ir familiarizándonos con esos conceptos. Entonces dijimos que el primer plano que vamos a tener en cuenta es el plano sagital, en donde vamos a ver los movimientos reflejados de flexión, extensión, antepulsión y retropulsión. Otro de los planos es el plano transversal. Podemos imaginar que podemos ver el cuerpo desde arriba o desde abajo. Es como un plano que atraviesa en forma horizontal al cuerpo, y vamos a ver reflejados en ese plano los movimientos de torsión o rotación, principalmente de la columna o del tronco. En el caso del antebrazo, también se llama supinación cuando llevamos la palma hacia arriba, también es una rotación del antebrazo, o pronación cuando llevamos la palma hacia abajo. Para recordar estos conceptos, finalmente, cuál es la supinación y cuál es la pronación, podemos relacionar como regla mnemotécnica supinar como suplicar. Entonces la palma va a estar hacia arriba. Y el opuesto es pronación, hacia abajo. Entonces en el plano transversal vamos a ver los movimientos relacionados con la torsión, con la pronación y supinación del antebrazo. Y el tercero de los planos es el plano frontal. Y van a ser todos los movimientos que podemos ver de frente. Podemos imaginar que ese plano es una pantalla y van a ser los movimientos que podamos ver con una persona orientada de frente a nosotros, sin que gire. Entonces, ¿qué movimientos podemos ver en ese plano frontal? Los de inclinación lateral hacia la derecha o hacia la izquierda. Los de aducción, que va a ser acercar a alguno de los miembros a la línea media del cuerpo. Generalmente van a ser los miembros superiores o los inferiores, los brazos o las piernas. Y los movimientos de abducción, que es alejar los miembros de la línea media del cuerpo. Siempre vamos a nombrar la aducción o la abducción, tanto también la flexión como extensión,
con la articulación que esté implicada en ese movimiento. Por ejemplo, si hacemos abducción llevando el brazo hacia el lateral, alejándolo de la línea media del cuerpo, vamos a decir abducción de hombro, porque el movimiento surge desde el hombro. Si llevamos el brazo hacia la línea media del cuerpo, vamos a decir aducción de hombro. Y así también con la cadera. Si llevamos una pierna alejándola de la línea media vertical del cuerpo, vamos a decir que es una abducción de cadera, porque el movimiento surge de la cadera. Y si acercamos una pierna o ambas a la línea media del cuerpo, vamos a decir que es una aducción de cadera. Entonces tenemos tres planos: sagital, plano transversal y plano frontal. ¿Para qué nos sirve estudiar estos planos? Porque al momento de dar clases nos va a ayudar, según el movimiento que tengamos que mostrar, a saber cómo pararnos frente a los alumnos, para que ese movimiento se vea con mayor claridad. Entonces, si vamos a mostrar un movimiento de inclinación lateral o abducción o aducción, vamos a pararnos de frente a los alumnos, en el plano frontal. Porque si nos paráramos de perfil y tal vez hiciéramos un movimiento de inclinación lateral, no se vería con mucha claridad qué es lo que estamos haciendo. Algunas posturas, como la que vemos ahora en la planilla, que podemos relacionar con los movimientos del plano frontal o vistos de frente, por ejemplo, son el árbol y el triángulo. En la figura masculina vemos la postura del árbol, donde hay una abducción de cadera del lado izquierdo, está llevando la pierna hacia el costado, alejándolo de la línea media, y también abducción de hombros, aunque se junten las palmas por sobre la cabeza, surgiendo o comenzando, como dijimos antes, de la posición anatómica. El movimiento que surge de los brazos o de los hombros, en realidad, es de abducción de hombros. Y luego juntamos las palmas sobre la cabeza. En la postura que está al lado de la figura masculina, que vemos una figura femenina, vemos también que hay abducción de cadera. Está separando los miembros inferiores de la línea media del cuerpo. Y también hay una inclinación lateral del tronco hacia el lado derecho. También podemos observar que hay abducción de hombros. Fíjense que está alejando los brazos de la línea media del cuerpo. Y en este caso también hay una rotación en el cuello. Está mirando la mano de arriba. Pero fíjense que si mostráramos estas posturas en alguno de los otros planos que no fuera el plano frontal, sería un poco más complejo describir o ver qué movimientos está realizando el practicante. En el plano sagital, como dijimos antes, vamos a ver los movimientos que están relacionados con la flexión y con la extensión. Y también, en el caso del hombro, con antepulsión y retropulsión. En la primera figura vemos una flexión de cadera de la chica que está con calzas en el mar y acercando el pecho a las rodillas. Entonces, lo más notorio en esta figura es la flexión de cadera. Si viéramos tal vez esta figura de frente o en alguna otra posición, sería menos claro observar que está realizando una flexión de cadera. Por eso, las posturas que son de flexión o de extensión, vamos a mostrarlas de perfil, porque van a ser más claras. En la otra figura, vemos que la practicante está realizando una rueda o chakrasana. Y en este caso está realizando una extensión del tronco. Si bien los brazos están hacia atrás, pero si partimos de la posición anatómica, en realidad está realizando una antepulsión de hombros, porque lleva los brazos desde la posición anatómica hacia adelante y luego hacia atrás. Pero el movimiento inicial no es por atrás. Entonces es una antepulsión de hombros.
El lado derecho de la cadera está también en extensión, está más atrás de la línea media del cuerpo, y la pierna izquierda, la que está hacia arriba, está en flexión de cadera, está más adelante la pierna de la línea media del cuerpo. No se preocupen que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso y profundizando para que quede mucho más claro. Entonces, el otro de los planos que nombramos antes es el plano transversal, donde vamos a observar los movimientos de torsión, principalmente los movimientos de torsión espinal, que es donde vamos a poner prioridad en la práctica del yoga, en todos los movimientos que impliquen la movilidad de la columna, del tronco. Entonces van a ver en la figura que tenemos dos ejemplos de torsión espinal que lo vamos a relacionar con el plano transversal. Algunos conceptos básicos que tenemos que saber es que nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de huesos. Huesos largos, que son los que están implicados en los movimientos más amplios, por ejemplo, los movimientos que tienen los brazos y las piernas, por eso en esos miembros tenemos huesos más largos, donde los músculos se enganchan para hacer palanca y producir movimientos un poco más amplios. Hay otro tipo de huesos que se llaman planos, que generalmente su función es de protección. Por ejemplo, el omóplato, que protege los pulmones. Otros huesos que son cortos o irregulares, que están relacionados con el sostén y con apoyos. En el caso de las figuras que estamos viendo, van a ver que son los huesos más cortos. Uno es un hueso del pie y el otro es una vértebra. Articulación. El concepto de articulación. ¿Qué es una articulación? Es una zona donde se unen dos o más huesos. Podemos conocer la articulación del codo, articulación de la rodilla, y vamos a ir viendo diferentes tipos de articulaciones. En la articulación, donde se unen dos o más huesos, también hay otros elementos, por ejemplo, el cartílago, que es un revestimiento que protege y amortigua las superficies articulares. Es decir, las cabezas de los huesos que están implicados en esa articulación tienen un recubrimiento de una membrana que se llama cartílago. Cuando ese cartílago está desgastado, muchas veces por el paso del tiempo o por algún tipo de patología, surge un trastorno o una patología que la conocemos como artrosis. Vamos a ir viendo diferentes elementos también que están implicados en las articulaciones, en el concepto de articulación. Entonces, en una articulación, vamos a ver también que están implicados, por ejemplo, los huesos, dos o más huesos, que están recubiertos por músculos que van a estar insertados en alguno de los huesos. Vamos a ver que en algunas articulaciones esos músculos terminan en una aponeurosis, se llama, que es una membrana que recubre las fibras musculares, y al final de alguno de los músculos esas membranas forman un cordón fibroso que lo conocemos como tendón. Otro de los conceptos que vamos a ver también que están implicados en las articulaciones son los ligamentos, y lo podemos definir como bandas elásticas que van a colaborar con el sostén de esa articulación. Esos ligamentos pueden ser internos, cruzados, o muchas veces son externos, uniendo un hueso al otro, que van a limitar y a sostener la movilidad de esa articulación. Toda esa articulación está recubierta por una cápsula, que es un manguito fibroso que envuelve y protege a esa articulación. Esa cápsula también tiene una membrana interna
llamada synovia que genera un líquido para mantener la articulación lubricada. Y ese líquido se llama líquido sinovial. Bueno, hoy, por ser la primera clase, ya vimos un montón de conceptos. No se asusten y no se preocupen porque vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Pero por hoy vamos a dejar aquí toda la capacitación en relación a los conceptos de filosofía y de anatomía. Y vamos a ir ahora entonces a una pequeña práctica relacionada con la respiración. En la práctica de hoy vamos a ver respiración. La respiración es nuestra principal fuente de energía. Podemos estar algún tiempo sin comer, algún tiempo sin hacer otras actividades, pero sin respirar solo unos segundos, ¿no? Entonces es nuestra principal fuente de energía. Por eso le vamos a dar tanta importancia a la respiración en la práctica del yoga. Hay otros tipos u otras formas también en las que incorporamos energía, que son la alimentación y el contacto con la naturaleza y con la energía del sol. Entonces vamos a ver en la respiración, que vamos a tratar de ir reaprendiendo en la práctica del yoga. Generalmente tenemos una respiración que es bastante deficiente. Nuestra respiración, por la multiplicidad de vaivenes que nos presenta la vida, que generalmente nos conducen a un estado de cierto estrés, va a ser una respiración alta, más en el pecho. Vamos a sentir que cuando inhalamos, abrimos el pecho. Y en realidad es una respiración que no es del todo correcta. La respiración correcta tendría que ser, o debería ser, la respiración abdominal. Cuando inhalamos, deberíamos percibir que el abdomen se expande como si infláramos la panza. Realmente lo que estamos inflando siempre son los pulmones, que son las bolsas de aire. Pero por debajo de los pulmones, debajo de las costillas, existe un músculo que se llama diafragma, que es el principal músculo inspirador. Cuando está relajado por debajo del tórax, está como en una forma de cúpula. Y cuando se contrae, se hace plano y esa contracción de ese músculo presiona o comprime los órganos digestivos, produciendo esta sensación o esta figura de expansión del abdomen. Entonces, el principal músculo inspirador es el diafragma, que al contraerse, como por presión negativa, como si fuese un fuelle, infla los pulmones. Generalmente pensamos que la respiración la realizamos por la nariz, y la nariz en realidad es la puerta de entrada del oxígeno o del prana. Vamos a hablar más con términos más relacionados con el yoga, de la energía. Recordamos que prana es energía. Pero el principal músculo que está relacionado con la inspiración es el diafragma. Entonces, hacerse plano por presión negativa genera la inhalación y al relajarse presiona los pulmones, ayudando a sacar el oxígeno. Entonces vamos a estudiar diferentes fases de la respiración. Hay una respiración que llamamos abdominal, que la vamos a percibir cuando al inhalar inflamos el abdomen o expandimos el abdomen. Yo voy a mostrar exageradamente ahora de perfil. Cuando inhalo, inflo la panza, y cuando exhalo, contraigo el abdomen. A esa respiración la vamos a llamar, o a esa fase de la respiración en realidad, la vamos a llamar respiración abdominal. Hay otra fase de la respiración que se llama respiración torácica o intercostal, y la podemos practicar poniendo una mano en la costilla del mismo lado, o si no llegamos, nos resulta incómodo, en las costillas del lado opuesto. Inhalar y tratar de percibir que se expanden y separan las costillas. Entonces el movimiento ya no es tan pronunciado en la zona abdominal, sino en la zona costal, en los lados del tórax. Y al exhalar,
vuelven a acercarse las costillas a la línea media del cuerpo. Y por último, que es un poco más difícil de percibir, es el movimiento clavicular, por eso se llama respiración clavicular. Esta última respiración va a ser complementaria a las otras dos fases de la respiración. Nunca la vamos a hacer en forma independiente, porque va a ser una respiración muy cortita y muy deficiente. Entonces, la respiración abdominal va a ser la respiración que debiéramos mantener y sostener durante toda la vida y en todas las prácticas, salvo que estuviésemos haciendo alguna respiración de un sobreesfuerzo donde tengamos que inhalar y exhalar más velozmente para tener mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de energía para un esfuerzo mayor al estado de reposo. Pero si estamos en un estado de reposo o en alguna actividad muy suave, podemos o deberíamos en realidad realizar la respiración abdominal. Si hacemos una actividad, por ejemplo, más aeróbica, seguramente la respiración va a ser más alta, como dijimos recién, porque vamos a necesitar más cantidad, más repetición de inhalaciones y exhalaciones para incorporar mayor cantidad de oxígeno o de energía para afrontar a ese esfuerzo. Y la respiración clavicular simplemente la vamos a tratar de percibir elevando un poco más la parte alta del pecho. Sé que cuando hacemos esta práctica, la pregunta es, profe, no puedo notar bien cuál es la respiración clavicular. No se preocupen por eso. Entonces vamos a concentrarnos en tratar de expandir el abdomen, luego la zona torácica y por último elevar la zona alta del pecho. Si ponemos énfasis en tratar de observar las diferentes fases de la respiración, vamos a primero expandir el abdomen, hacer algunas respiraciones, simplemente expandiendo el abdomen y contrayendo el abdomen para tratar de observar bien cuál es el movimiento que se produce en la respiración abdominal, la respiración que tendría que ser la habitual. Luego podemos hacer varias respiraciones tratando de expandir el tórax al inhalar y relajarlo al exhalar. Y luego podemos hacer algunas, solamente unas pocas respiraciones, elevando la zona alta del pecho cuando inhalamos y relajándolo cuando exhalamos. En yoga utilizamos también las tres fases en forma conjunta y a esta forma de respirar la vamos a llamar respiración yógica completa, que como es una respiración que no es la más habitual o la que tendríamos que tener habitualmente, es una respiración forzada. Entonces la vamos a realizar en algunos movimientos o en algunas posturas o en alguna práctica en particular que decidamos para un efecto en particular, que lo vamos a ver cuando veamos prácticas de pranayamas, de control de energía mediante ejercicios de la respiración. Entonces vamos a tratar de practicar ahora la respiración yógica completa, que consiste en utilizar las tres fases de la respiración: la expansión abdominal, torácica y clavicular. Entonces al inhalar, expandimos primero el abdomen, luego abrimos el pecho y tratamos de percibir que las costillas se expanden hacia los lados. Y por último, elevamos la zona alta del pecho, lo que llamamos respiración clavicular. Entonces, respiración abdominal, intercostal, clavicular, al inhalar. Al exhalar, relajamos en el sentido inverso. Relajamos la zona clavicular, intercostal y abdominal. Como si fuésemos inflando un globo desde abajo, los lados y la zona superior al inhalar, y cuando exhalamos, desinflamos desde arriba hacia abajo, la zona clavicular, la zona costal y la zona abdominal. Entonces, inhalamos, expandimos el abdomen, costillas, zona alta del pecho, y al exhalar relajamos la zona alta del pecho, costillas y abdomen. A esa respiración la vamos a llamar
respiración yógica completa. Muy bien, la respiración también tiene 3 efectos. Los yogis de antaño analizaron y observaron que según cómo respiremos, el cuerpo y la mente van a tener un efecto diferente. Así podemos, mediante la práctica de la respiración, energizar el cuerpo y la mente, y también podemos relajar el cuerpo y la mente o equilibrar. Por ejemplo, cuando la inhalación es más corta que la exhalación, hagamos una pequeña práctica. Inhalamos, expandiendo el abdomen, costillas y zona alta del pecho, contando hasta 3. Y exhalamos contando hasta 6. Inhalamos contando hasta 3 y exhalamos contando hasta 6. La exhalación es más larga que la inhalación. El efecto de esa medida o de esa forma de respirar va a ser de relajación del cuerpo y de la mente. Si lo hiciéramos a la inversa y, por ejemplo, inhaláramos contando hasta 4 y exhaláramos contando hasta 2, que la exhalación va a ser más corta y más veloz que la inhalación, por ejemplo, el efecto de esa forma de respirar va a ser energizante del cuerpo y de la mente. Y si la medida de la inhalación y de la exhalación fueran aproximadamente del mismo tiempo, el efecto de esa forma de respirar va a ser equilibrante. Por ejemplo, podemos inhalar contando hasta 3 o 4 y exhalar contando hasta 3 o 4. El efecto de esa forma de respirar va a ser equilibrante, van a armonizar el cuerpo y la mente. Entonces, antes la duda, si no nos damos cuenta si necesitamos energizar o relajar, podemos hacer algunas prácticas de algunas repeticiones de la respiración equilibrante, donde la inhalación y la exhalación van a durar aproximadamente el mismo tiempo. A lo largo de la práctica y cuando veamos planificaciones de clases, vamos a ir viendo que en diferentes posturas vamos a necesitar respirar de diferentes formas. Eso lo vamos a ver a lo largo de la capacitación. Entonces, por hoy vemos solamente la práctica de las diferentes fases de la respiración y los efectos que tienen esas diferentes formas y medidas de respirar. Dejamos aquí la primera clase y los espero en la próxima clase. Gracias.